Buenos días, somos el grupo 3 de Estequiometría de la Universidad Industrial de Santander. Este video es la presentación final de nuestro proyecto, clarificación y desinfección de agua turbia de río. Este proyecto tiene dos partes. Una parte teórica que involucra el análisis de un proceso industrial real de tratamiento de agua con su diagrama de flujo, sus balances de masa y su análisis de grados de libertad. Y una parte experimental, donde replicamos el proceso en el laboratorio. El foco principal de este trabajo es la parte de la ingeniería, entender cómo se construyen y resuelven los balances de masa para un sistema de múltiples unidades, y eso es lo que vamos a explicar el día de hoy. Mi nombre es Lady Caballero y junto con mis compañeros Nicole Fiallo, Diego Valcárcel y Samuel Arevalo daremos inicio a la presentación de nuestro proyecto. El agua de un río no es apta para el consumo humano directamente. Contiene sólidos suspendidos, partículas coloidales, bacterias y compuestos químicos peligrosos. En el caso del río Frío, que abastece la planta de Florida aquí en Bucaramanga, la turbidez promedio en condiciones normales es de 12,7 NTU. En nuestro laboratorio, el agua que tomamos tenía 103 NTU. El objetivo del proceso de tratamiento es llevar esa agua cruda hasta niveles seguros de turbidez, eliminando sólidos, ajustando pH y desinfectando. Y nuestro proyecto analiza exactamente ese proceso, desde las etapas de tratamiento hasta los balances de masa de cada unidad. El agua cruda entra a la planta y pasa secuencialmente por la coagulación con sulfato de aluminio, floculación con poliamina, sedimentación, filtración, ajuste de pH con cal y finalmente desinfección con cloro. Cada una de esas etapas es una unidad de proceso independiente y a cada una le hicimos un balance de masa. En total, el sistema tiene 8 unidades y 20 corrientes numeradas. Vamos a explicarlo con detalle ahora. El análisis técnico. Todo empieza aquí, con el diagrama de flujo. El sistema empieza con la corriente 1. El agua cruda entra al proceso. Este flujo lleva agua con sólidos suspendidos y bicarbonato de calcio, que es la calinidad natural del río. El caudal del diseño que tomamos como base es de 33.000 litros por minuto, equivalente a 550 litros por segundo. Este valor corresponde a la operación normal de la planta de Florida Blanca. La primera unidad del proceso es el dosificador de coagulante. Aquí llegan dos corrientes, la corriente 2, que es el sulfato de aluminio puro, el coagulante, y la corriente 3, que es el agua de arrastre que se usa para transportar y diluir ese coagulante hasta la unidad de mezcla. La mezcla de estas dos corrientes produce la corriente 4, que es la solución de coagulante al 1,5% que va hacia la coagulación. La segunda unidad es la coagulación, también llamada mezcla rápida. Aquí concluyen 3 corrientes, el agua cruda, que es la primera corriente, la solución de coagulante, que es la cuarta, y algo muy importante es la alcalinidad del agua, que en el balance está representada en la corriente 1 como el componente B, que es el bicarbonato de calcio. Esta unidad es donde ocurre la reacción química. Las salidas de esta unidad son la corriente 5, que es el dióxido de carbono, que se desprende como gas durante la agitación. Luego tenemos la corriente 6, que es el agua ya coagulada, que contiene agua, sólidos suspendidos y flóculos de trióxido de aluminio, que están recién formados, sulfato de calcio disuelto y por último tenemos la alcalinidad residual. Continuamos con la floculación, que es la mezcla lenta. Esta unidad recibe la corriente 6 del coagulador y la corriente 7, que es la poliamina cuaternaria, el ayudante de floculación. En esta etapa no hay reacción química. Es un proceso físico de aglomeración. Los flóculos del hidróxido de aluminio se juntan con las partículas suspendidas y con la poliamina para formar grumos más grandes. La única salida de la floculación es la corriente 8, el agua floculam, que contiene todos los componentes mezclados, agua, los sólidos suspendidos totales, flóculos, poliamina, sulfato de calcio y la alcalinidad residual. En la floculación todo lo que entra sale por una sola corriente, así que su balance es relativamente simple. La corriente 8 entra por la sedimentación. Aquí el proceso es físico. Los flóculos pesados caen por gravedad y se separan del agua clarificada. El sedimentador tiene 2 salidas. La corriente 9 son los lodos que contienen sólidos, los flóculos, la poliamina atrapada y agua de arrastre, porque los lodos no salen secos, tienen una humedad del 85%. La corriente 10 es el agua clarificada que continúa hacia la filtración. Ya tiene mucho menos turbidez que la entrada, pero todavía tiene partículas finas que no sedimentaron. El sedimentador logró remover el 83.5% de los sólidos totales que entraron. La corriente 10 entra al filtro. El filtro retiene las partículas finas que quedaron en el agua. Su salida tiene 2 corrientes. La corriente 11, que son los sólidos retenidos en el lecho del filtro, y la corriente 12, que es el agua ya filtrada.
La eficiencia del filtro es de 52,2% sobre los sólidos que le entran, que son los que no removió el sedimentador. Después de la filtración viene el ajuste de pH con cal. Esta etapa tiene su propio dosificador. La corriente 13 es agua de arrastre. La corriente 14 es la cal pura. Y en el dosificador de cal se mezclan para producir la corriente 15, que es la solución de cal. Esa corriente 15 se mezcla con el agua filtrada, con la corriente 12 en el mezclador, y esto produce la corriente 16, que ya tiene el pH ajustado. La última etapa es la desinfección. El dosificador de cal, mezclador y la desinfección las modelamos como mezcladores sin reacción química en el balance. Lo que entra es igual a lo que sale. Ahora, en la desinfección sí ocurre una reacción real. El cloro actúa sobre bacterias, virus y microorganismos patógenos eliminándolos, pero no la incluimos en el balance porque todos los productos de esa reacción quedan disueltos dentro de la misma corriente. No hay una salida de masa separada, la masa total se conserva y el balance sigue siendo directo. Entonces, para resumir, el sistema tiene 20 corrientes numeradas y 8 unidades de proceso. Y los componentes que viajan por esas corrientes son agua, sólidos, sulfato de aluminio, dióxido de carbono liberado, hidróxido de aluminio, complejo Floc polímero, poliamina, alcalinidad, cal y cloro. Antes de construir los balances necesitamos saber si el sistema era resoluble. Para eso hicimos el análisis de grados de libertad. Esta es una herramienta matemática que nos dice si tenemos suficiente información para resolver el sistema o no. Si los grados de libertad son 0, el sistema está perfectamente determinado y tiene solución única. Si son positivos, entonces faltan datos. Si son negativos, hay información redundante. El análisis tiene 5 parámetros. Primero, variables totales, el número total de variables desconocidas del sistema. Segundo, variables conocidas, son las variables que ya conocemos por datos del enunciado o de la planta. Tercero, balances independientes, es el número de ecuaciones de balance de masa que podemos escribir de forma independiente para esta unidad. Cuarto, relaciones adicionales. Son ecuaciones extras que no provienen del balance de masa en sí, sino de condiciones del proceso. Calculamos los grados de libertad para cada unidad del proceso y eso lo podemos evidenciar en la tabla que se presenta a continuación. El resultado más importante de este análisis es que el sistema global tiene grados de libertad igual a 0. Eso nos dice que la cantidad de ecuaciones que tenemos es exactamente igual al número de incógnitas. El sistema tiene solución. El principio fundamental que usamos es el de estado estacionario. Eso significa que asumimos que en el proceso no hay acumulación. Todo lo que entra en una unidad debe salir por alguna de sus corrientes. Matemáticamente eso se escribe como la derivada de la acumulación con respecto al tiempo es igual a 0. Los balances se pueden escribir de dos formas. El balance total, que involucra el flujo másico total de la corriente, y el balance por componentes, que involucra el flujo másico a un componente en específico. Usamos ambos según lo que necesitábamos en cada unidad. Empecemos con la unidad más simple, el dosificador de coagulante. Esta unidad recibe coagulante puro de la corriente 2 y agua de arrastre de la corriente 3, lo que produce la solución de coagulante de la corriente 4. No hay reacción química, así que el balance es directo. El balance total dice, el flujo de la corriente 2 más el flujo de la corriente 3 es igual al flujo de la corriente 4. Para el componente del agua, el agua que entra por la corriente 3 es igual al agua que entra por la corriente 4. Para el componente de sulfato de aluminio, el coagulante que entra por la corriente 2 es igual a la que sale por la corriente 4. Y la relación adicional que la concentración de la solución es de 1.5%, podemos calcular todo. En el balance de coagulación introducimos una variable nueva, R, la velocidad de reacción en moles por minuto. Los balances por componentes para los reactivos y productos se escriben usando la estequiometría de la reacción multiplicada por R. Por ejemplo, el balance del sulfato de aluminio dice que el flujo de sulfato de aluminio que entra por la corriente 4 menos R, la velocidad de consumo es igual a 0, porque el coagulante se consume completamente en la reacción. El balance del hidróxido de aluminio dice que lo que sale en la corriente 6 es igual a 2R, por lo que la estequiometría produce 2 moles de hidróxido de aluminio por cada mol de sulfato de aluminio, que reacciona. El balance de dióxido de carbono dice que lo que sale en la corriente 5, la única corriente gaseosa del sistema, es igual a 6R por la estequiometría. En la sedimentación, los balances por componentes son más directos porque no hay reacción. El balance total dice que la corriente 8, la entrada, es igual a la corriente 9, los lodos, más la corriente 10, el agua clarificada. Pero para resolver el sistema necesitamos las relaciones adicionales. La primera es la eficiencia de remolición del 83.5%. Eso nos dice que el 83.5% de los sólidos totales
flóculos más sólidos suspendidos totales que entran en la corriente 8 salen en los lodos de la corriente 9. El otro 16,5% va en el agua clarificada de la corriente 10. La segunda relación adicional es la humedad del lodo. El 85,02% de la corriente 9 es agua y el resto son sólidos. Eso nos da la proporción entre agua y sólidos en los lodos. Y con eso podemos calcular exactamente cuánto flujo tiene la corriente 9. La filtración es similar a la sedimentación en estructura, pero es más simple porque no hay lodos líquidos. Los sólidos retenidos en el filtro salen como partículas finas sólidas. En la corriente 11, el agua filtrada va en la corriente 12 y la eficiencia de remoción del filtro es del 55,2% sobre los sólidos que le llegan. Para cerrar esta sección queremos destacar 3 cosas del proceso de resolución. Primero, el sistema se resolvió de forma secuencial, la unidad por unidad en el mismo orden del diagrama de flujo. Segundo, el estado estacionario nos permite escribir ecuaciones algebraicas no diferenciales, lo que simplifica enormemente la resolución. Y tercero, la combinación de balances totales, balances por componente y relaciones adicionales fue exactamente suficiente para resolver las 37 incógnitas del sistema global. Las principales variables que afectan al proceso son pH, alcalinidad, temperatura y tamaño de partícula. El pH es crítico porque el sulfato de aluminio solo hidroliza correctamente en un rango estrecho. Por eso usamos cal hidratada para ajustarlo. La alcalinidad del agua, 25,4 miligramos sobre litro, como carbonato de calcio en el río frío, es la reacción con el coagulante según la ecuación estequiométrica. La reacción química principal es 3 moles de sulfato de aluminio más 3 moles de alcalinidad producen 2 moles de hidróxido de aluminio más 3 moles de sulfato de calcio, más 6 moles de dióxido de carbono. El hidróxido de aluminio es el agente activo que neutraliza las cargas de los coloides. Los sólidos suspendidos totales no participan en la reacción. Su remoción es puramente física, atrapados por los flóculos durante la sedimentación. Para contrastar la teoría con la práctica, replicamos el proceso en el laboratorio usando un ensayo de jarras. Usamos 500 mililitros de agua de río cruda, sulfato de aluminio tipo A como coagulante, cal hidratada para ajustar el pH y almidón de yuca como ayudante de floculación, similar en función como la poliamina de la planta industrial. El procedimiento fue: medimos la turbidez inicial, dosificamos los reactivos, agitamos vigorosamente para simular la mezcla rápida, dejamos sedimentar y tomamos muestras a los 17 minutos y a la hora. Y finalmente filtramos. Medimos la turbidez en cada punto con el turbidímetro. Los resultados fueron los siguientes. El pequeño aumento de 7,76 a 13,4 NTU justo antes de filtrar no es un error. Fue causado por una redispersión de flóculos livianos al manipular la jarra. Es una limitación normal del trabajo manual de laboratorio. La diferencia más importante es la escala y el modo de operación. La planta trabaja en régimen continuo con 33.000 litros por minuto. Nosotros trabajamos en batch con 500 mililitros, pero los fenómenos físicos y químicos son exactamente los mismos. La primera conclusión es que el análisis de grados de libertad confirmó que el sistema de 20 corrientes y 8 unidades de proceso es perfectamente determinado. Segunda, el estado estacionario es una hipótesis válida para el proceso continuo y nos permite formular el sistema como un conjunto de ecuaciones algebraicas que se resuelven en forma secuencial, siguiendo el orden del diagrama de flujo. Las relaciones adicionales, eficiencias de remoción, humedad del lodo, estequiometría, son fundamentales. Sin ellas, el sistema tendría grados de libertad positivos y no podría resolverse. Son tan importantes como los propios balances de masas. Y cuarta, el experimento de laboratorio validó el modelo teórico, una reducción del 94,6% de turbidez con materiales simples demuestra que el proceso de coagulación, de floculación, sedimentación y filtración es robusto, escalable y coherente con los balances de masa que planteamos. Gracias por su atención, somos el grupo 3 de estequiometría.